Te doy la bienvenida a Pase por su casa, un espacio en donde quiero que te sientas como en casa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pase por su casa. Como siempre tengo invitados de lujo y el día de hoy estoy con Elena Armero y Juan Vives. Elena acompaña a líderes de equipo híbridos a convertir el caos en orden. Les proporciona estructuras y herramientas para optimizar sus procesos de manera práctica. Juan, por su lado, es un coach personal cuya misión es acompañar a las personas a superar el estrés y el vacío que conlleva vivir en lo que conocemos como piloto automático. Él, por supuesto, tras haber vivido un burnout laboral, les ayuda a encontrar claridad, básicamente. Así que bueno, bienvenidos al episodio. Qué emoción tenerlos aquí. Este es obviamente el especial del Move Up, así que obvio que vamos a conversar un poquito después de esa experiencia, pero antes de que empecemos con todo, hay una pregunta que yo le hago a todos mis invitados, que es Back to Basics. Y Back to Basics es que me comenten, y nos comenten a todos acá, ¿de dónde vienen? ¿Cómo era esa Elena y ese Juan cuando estaban chiquititos? Qué Cuéntenos bueno. un poquito de esas raíces. Muchas gracias por la invitación primero de todo. Y nada, pues la Elena de hace 5 años, te diría, estaba en Alemania, concretamente, viviendo allí, porque yo me fui nada más, terminé la carrera y básicamente me puse a trabajar. Yo he estudiado traducción, estudié aquí y luego me fui a Alemania para poder poner en práctica de alguna manera todo lo que había aprendido aquí. Entonces, hace 5 años estaba allí y estaba todavía intentando averiguar qué quería hacer en mi vida. O sea, que fíjate. Lo que todos intentamos, ¿no? Sí. Todavía parece que esa es la gran pregunta. ¿Qué voy a Efectivamente. hacer con mi vida? Cada vez que hay un cambio, ¿qué voy a hacer con mi vida? Exacto. Y luego ya cuando volví a España hace 2 años, entonces ya dije qué voy a hacer, pero más en serio, y ya me puse a indagar hasta que encontré pues este proyecto que es un poco nace de mi experiencia en la empresa donde trabajo y fue como ver la luz, encontrar un poco el sentido de lo que quería hacer. Perfecto. Juan. Bueno, pues buenas, muchas gracias también por la invitación. Y bueno, pues el Juan de hace 5 años estaba también en Valencia, porque bueno, yo soy de un pueblecito de aquí de Castellón que se llama Onda, y yo siempre pues había querido ir a la gran ciudad, ¿no? Entonces, pues bueno, pues entre unas cosas y otras acabé estudiando un máster de marketing digital y me acabo llevando allá a Valencia. Estuve allí, pues eso, viviendo en Valencia, yo qué sé, pues allí lo típico, ¿no? Full planes, a ir por aquí, hacer esto, hacer lo otro, vamos, no parar en casa. Pero no sé, era como que algo me faltaba por dentro. Y en eso que llegó la pandemia, La bendita la pandemia. bendita pandemia, que fue un Que punto nos cambia todo. Hombre. un punto de inflexión total. Y eso, nada, me volví para aquí, para el pueblo, estábamos enterrados y claro, ahí dentro de casa, pues dándole a la cabeza, tucutú, tucutú, tucutú. Pues era como que sí, que me había ido a Valencia, pero me seguía faltando algo. Y pues es a través de un proceso de introspección, de pensar, de hacerse esas preguntas difíciles, ¿no? Que tanto cuestan, pues me di cuenta de que quería algo más y que quería, pues eso, ayudar a las personas. Y entonces fue cuando me formé como coach. eh, Me volví para el pueblo porque al final querer huir de él, al final lo acabé echando de menos. Me volví para aquí y ahora es cuando ha empezado aquí esta etapa del Move Up. El buen hijo siempre vuelve a casa, dicen por ahí. Uno siempre vuelve donde fue feliz. Qué interesante esa historia de que, bueno, los dos tuvieron como esa experiencia. Yo creo que independiente si te vayas del país o te vayas a otra ciudad, sales de casa, sales del nido. Y eso te brinda una perspectiva brutal. Totalmente Tanto a diferente. la forma de cómo ver la vida, pero también a estos temas más como profesionales, que finalmente uno es como que yo siento que da como una curva y regresas y terminas conectando, como tú dices, con cosas que a lo mejor, bueno, empecé en marketing, pero me di cuenta que a lo mejor no era por ahí, o en tu caso, bueno, estoy trabajando en esta gran empresa, pero me he dado cuenta de que mi vocación va para otro lado. Y algo que, bueno, mientras estaba como leyendo sobre sus proyectos, me di cuenta que los dos tienen algo en común, que los dos tienen servicios que son para, de una u otra forma, ayudar o mejorar la calidad de la experiencia a nivel corporativo, a nivel personal, pero impactamos a personas con estos proyectos, ¿no?
Me gustaría que, no sé si se lo habían planteado, pero ¿qué es eso que hay detrás de ayudar? Porque finalmente hay como una vocación de quiero apoyarte, así sea a nivel empresa, tú lo dices muy claro, ¿no? Como quiero ayudar a líderes o Sí. quiero ayudar a personas que estén en piloto automático. Y Exacto. pareciera que si bien es como diferente, estamos Es la ayudando, misma impactando a lo base, mismo. exactamente. Yo creo Sí. que nace también un poco mi servicio, también nace de esa introspección que yo tuve Mm, cuando llegué a España y de repente dije, ostras, ¿realmente qué quiero yo? Entonces fue cuando yo me metí muy para adentro y me descubrí el autoconocimiento, ¿no? Como ajá, cuanto más me conozco a mí, más conozco a los que están a mi alrededor. claro. Y para mí eso es una base, entonces el poder ayudarme a mí me hace que pueda ayudar al resto de personas, ¿no? Que tengan más confianza también en lo que hago, lo que sé hacer, lo que ya he hecho Ujú. y poder salir para afuera para decir, oye, ¿qué necesitas? Te puedo ayudar, ¿no? Porque al final te conozco porque me conozco. Claro. Eso ¿Y Mm. es. para ti, Juan? Pues sí, en mi caso vamos totalmente parecido, porque sí, al final fue lo que me llevó a ello fue un poco el proceso que yo viví, ese proceso de cuando me hice consciente de que no sabía por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Y nunca me había planteado si eso es lo que de verdad quería. eh, Vamos, no había pensado nunca en eso. Y entonces al vivir yo ese proceso en mí y ver después a mucha gente de mi alrededor que estaba igual que yo, pero que no, que les faltaba un poco como hacer ese clic, ¿no? Es donde ahí yo vi la oportunidad y vamos, y el querer hacerlo de que dije, todas las personas tenemos un gran potencial dentro de nosotros, ¿no? Pero Ujú, si a lo mejor no hay nadie o no nos damos cuenta que nos ayude a sacar ese potencial, se queda ahí dentro de nosotros, ¿no? Y no lo usamos ujú. para nada. Sí, Sí, y parece que ese es como el gran tema también dentro del emprendimiento, ¿no? Ahora que los tres estamos en este programa del Move Up, que compartimos esta experiencia, hay como muchos temas alrededor porque parece que siempre la respuesta es hacia adentro. O sea, independiente que te den todas las herramientas, tú decides, tú tienes que analizar qué va mejor para ti, tú tienes que analizar cómo te ves, cómo ves a tu proyecto. O sea, también el emprender es un proceso de autoconocimiento. No sé cómo realmente. lo han vivido ustedes o si les hace sentido. ¿Tienes una idea o un negocio y sientes que estás copiando constantemente fórmulas que no te representan? Tu marca no necesita parecerse a nadie más. Es por eso que hoy te voy a ayudar a trabajar tu estrategia comercial y de comunicación con tu propia voz. Mis consultorías personalizadas vamos a trabajar 3 pilares fundamentales: la comunicación, las ventas y el tipo de contenido. Todo alineado a tu voz, a tu ritmo y a tu realidad. Si esto resuena contigo, agenda tu asesoría gratuita escribiendo a paseporsucasapod@gmail.com. Diseña tu estrategia desde lo que te hace único y única. Te leo en paseporsucasapod@gmail.com para que trabajemos juntos en tu estrategia. Totalmente de acuerdo. Yo creo que va de la mano del desarrollo personal. Realmente es que no hay otra, es así. Entonces, cuanto más te vas desarrollando, más vas entendiendo cosas. Hay que tomar decisiones en la vida. El emprendimiento te pone las decisiones delante, Sí, total. literal, ¿no? Entonces, si tú tienes una tendencia a evitar tomar decisiones, pues no vas a emprender nunca. Yo, por Sí. ejemplo, siempre digo que soy muy kamikaze, ¿vale? Porque yo me pongo en situaciones incómodas todo el tiempo. Ya. ¿Por qué? Para poder avanzar. O sea, es de alguna manera mi tendencia. Yo Sí. tiendo a ponerme en situaciones que sean un poquito incómodas, que las pueda controlar, pero un poquito incómodas para poder Claro. aprender algo de ahí, de esa situación. Einstein lo decía, no puedes creer o pretender tener un resultado distinto si sigues haciendo las mismas cosas. ¿Cómo has sentido tú esta experiencia, Juan, también como coach? Como que me imagino que también te ha replanteado muchas cosas a nivel personal, Buah, ¿no? Desde que empezaste hasta, no sé, este punto que han pasado que como 4 o 5 meses desde el proyecto Move Up. sí, muchísimas cosas porque igual que es todo un proceso de autoconocimiento y de desarrollo personal, el tema de emprender también saca toda tu parte oscura, digamos, ¿no? Sí, tus Porque inseguridades. Los sí, miedos. tus Sí. miedos, sale la pereza a veces un poco, Mm, y igual es un camino bastante duro, Mm. pero bueno, sobre todo el haber estado aquí en el MUAP y tener ese apoyo, las clases semanales, luego contar con el tutor, contar con el mentor, ese tener ahí
como esa deuda, ¿no? Con el otro, es una gran ayuda para estar tú motivado y dar ese paso hacia adelante. Bueno, justo Rubén, que nos está hablando de Safe Intim, su proyecto, Ajá. nos estaba comentando, bueno, no voy a hacer spoiler para que vayan a escuchar el episodio, pero nos estaba contando dentro de cómo nace su proyecto, de que claro, él también es técnico emprendedor Ajá. y él dice que una de los grandes, no errores, pero de las grandes cosas que a veces ve que pasa en el emprendimiento es que tienes que hacerlo solo. Sí, Y yo creo que estoy de acuerdo. esta instancia, a pesar de que a lo mejor tú lo estás haciendo sola, y claro, y vamos a hablar un poco de lo que es Ajá. ser el dueño de empresa. Exacto. Unipersonal. Vamos a hablar un poco de eso. Él decía que no es necesario hacerlo todo. O sea, si es posible Ya. buscarse una persona de confianza, o a lo mejor esto, ¿no? Como un grupo. Sí, yo siento que he tenido Sí. bastante apoyo, también te Mm. diré, porque no, no es la primera vez que me formo y en la primera vez fue como de repente estoy sola, no tengo una idea muy clara cómo lo hago y empecé a conocer a gente que estaba en la misma situación, entonces me pasó un poco eso, que de repente hicimos como una piña, ¿no? Porque claro, todos estamos igual, entonces necesitamos un poco apoyo. Ya no solo apoyo de recursos, no me refiero solo al nivel marketing o a nivel, pero también de ideas, porque solamente hacer una lluvia de ideas con otra persona, esto aporta un montón. Sí. Entonces, simplemente hablar de tu proyecto con otra gente emprendedora que tiene más o menos también ese impulso, ¿no? Por mejorar, pues al final te ayuda bastante. Totalmente. Sí, sí, y esa piña, ¿no? Como decía Elena, que también se crea aquí un poco con el MUAP y ver a otras personas que están como tú, que están en tu situación y por dentro al menos te alivia un poco porque piensas, bueno, vale, no estoy tan mal, ¿no? Exacto. Estamos todos igual, me compadece bastante, la verdad. Y es un punto que ayuda bastante, o sea Sí. que yo es la primera vez, así que estoy en un entorno así y Es muy enriquecedor. La sí, verdad. se lo recomendaría a cualquiera. Sí, 100%. Yo creo que dentro de esto de que estamos hablando de emprender, que estamos conversando antes de empezar el episodio, de lo que conlleva también ser uno, el dueño de todos los procesos que pasan dentro de la empresa, tanto de el marketing, la venta, el crear la idea, el gestionarlo, la operatividad, o sea, todo, ¿no? O lo que es crear un video, editarlo, subirlo, postearlo, Sí, sí, como todo todo. ese tema, que finalmente uno tiene que ver también a qué le da prioridad o no y también entender qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta, que yo creo Justo. que es válido. Y a mí me pasó literalmente esto porque investigando un poco en toda la parte de marketing, ¿no? Toda la parte de redes sociales, veía que la creatividad, esa parte creativa me gustaba un montón, pero la parte técnica no tanto. Eres como el marketing de Vaya. arcoíris, pero no el marketing analítico. Exactamente, y era como, bueno, y sabía desde el primer momento que yo quería colaborar con alguien que hiciera esa parte por mí, ¿no? Y era como, encima yo, veniendo de una corporativa, es como sé perfectamente que hay que trabajar en equipo. Claro. Pero no lo tengo todavía, ¿no? Y es como, bueno, para mí es como algo que está dentro de mi visión, está dentro del futuro, pero sé que ahora tengo que practicar las cosas yo misma para también, al final te da unos conocimientos, ¿no? Aprendes Claro. por ejemplo, yo aprendí en el camino qué identidad visual quiero tener, que me Ok, parece muy claro, importante. clave. Entonces, porque lo hice yo misma, ¿no? Entonces ya puedo expresar, ya puedo comunicar a alguien, lo quiero de esta manera, ¿no? Que me parece muy importante primero hacerlo tú, o sea, no verlo como algo malo, lo hacemos todo, sino lo estoy aprendiendo porque luego, el momento que sí que pueda delegarlo, voy a delegarlo. Porque lo que tú has dicho es muy clave, saber dónde sí, qué quieres ¿Y hacer dónde y no? dónde Claro. no. Sí. Exacto, esa es la parte buena que tiene ser una persona sola, porque aunque tengas que hacerlo todo, lo guay, ¿no? Es que aprendes también de ese todo y aunque no seas un experto, pues te haces una idea de cada cosa, de Exacto. cómo grabar un vídeo, de cómo editar un reel. Y claro, esa es la parte un poco que también desgasta un poco, que pues claro, tienes que hacerlo todo y al final hay cosas que tienen una curva de aprendizaje que, sobre todo al principio, es bastante costoso y se hace cuesta arriba. Pero claro, como decía Elena, ¿no? Que luego ya sabes qué pedirle a tal qué persona Ujú. y sabes qué delegar, qué es lo que más te gusta, qué quieres contar, Ujú. para qué con otra persona y esa es la parte también Hay muchos buena que mitos tiene. también alrededor del emprendimiento. Yo siento que hoy en día, si bien hemos entendido que las redes obviamente
todo el mundo emite una opinión y no siempre es la mejor opinión. Yo siento que también hay una parte que se romantiza mucho, ¿no? Esto de déjalo todo y ve por ello y es como, a ver, o sea, yo hubo un momento donde sí hice eso. En pandemia yo lo dejé todo y emprendí con un proyecto de un e-commerce en Amazon y no les fue bien y tuve que cerrar antes de que fuese a perder Peor, más ¿no? plata. Claro. Y claro, y eso fue un golpe al ego durísimo. Yo no me atreví a hacer absolutamente nada por mi cuenta hasta este minuto. Claro. Y lo estoy haciendo de una manera súper conservadora, ¿no? Pero también es porque a lo mejor para mi personalidad o esa etapa de mi vida específicamente no me servía ese discurso de lo dejo todo. Ya. Ese es como para mí uno de los grandes mitos del emprendimiento. No sé ustedes qué mitos han derrumbado o se han dado cuenta de que no es tan así o a lo mejor esto sí dentro de lo que es como este camino de, más que decir emprender, crear tu negocio. O sea, porque finalmente estos son negocios que ya están andando. Sí. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de esos mitos. O el peor consejo que has recibido como en También. este caso también. Sí, a ver, yo creo que antes de empezar, ¿no? Creo que debes de planteártelo bien cómo hacerlo, ¿no? O sea, si quieres dejar todo como decías o si quieres en tus ratos libres, pues aprovechar y ir haciendo ya cositas, ¿no? Para que vayas viendo si se adapta a ti, Sí, yo si no. Y claro, eso. por mi parte lo que por- creo que, perdón que te Sí. interrumpa, a mí el emprender no es un hobby. No es un hobby, es algo que tienes que quererlo mucho porque cuesta mucho, tienes que tener mucha disciplina, siento yo. Entonces, para mí ha sido un poco lo que tú dices, ¿no? No. Sí que es verdad que he sentido que tengo fases en mi vida donde tengo más fuerza, donde tengo menos fuerza Total. para meterle ahí en el emprendimiento, pero nunca dejarlo del todo, porque sí que sé que dónde quiero llegar. Totalmente, estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que eso es clave, o sea, el entender de que no siempre vas a estar al 100. Y yo creo que Exacto. tampoco como esa idea de que tienes que darlo todo y no importa si estás cansado, triste, deprimido, y es como, a ver, calma. Yo no sé ustedes cómo lo hacen, pero yo siempre apelo el emprendimiento slow. Sí, Claro. Sí, porque pienso, no siempre voy a tener la misma energía, por eso intento compensarla de alguna manera, ¿no? Y no tengo totalmente. que estar todos los días con todo, pero todas las Mm. acciones que voy haciendo, para mí sí tienen un sentido con ese objetivo grande que yo veo hoy, ¿no? Y al Ujú, final, Claro. total. Juan, tú como coach, ¿cómo lo llevas? Pues, ¿te coacheas a ti mismo? sí, Te miras vamos. al espejo. Obviamente tengo mi libretita que es como mi coach personal, ¿no? Y Qué vamos, bueno. ahí me vacío cuando está la mente Mm, así más cargada porque sí se hace muy necesario. Ujú, Y sí, siguiendo un poco al hilo, ¿no? Como decía Elena, y como ese mito que hay ahí de que el autónomo nunca se pone enfermo, ¿no? ya. No descansa ningún día, pues es verdad que no todos los días nos descansamos con la misma energía, o sea, nos despertamos con la misma energía, perdón. Mm. Y claro, pues si a lo mejor necesitas, pues yo qué sé, descansar un poquito más o no Sí. estás tan productivo, pues haces otra tarea diferente, ¿no? Que te cuesta menos. Al final es adaptarte ahí a cómo estés ese día, pero siempre teniendo en mente esa meta lejana, ¿no? ujú. Y unos días dando unos pasos más largos, otros días dando unos pasos más cortos, pero Exacto. que te vayas siempre acercando ahí a donde tú quieres llegar. Yo lo veo un poco como, no sé cómo lo veas tú, pero permitirse el descansar. Porque yo he tenido fines de semana que he dicho, este fin de semana no voy a hacer nada de Sí, emprendimiento. sí, es necesario. Porque llevo 5 haciendo cosas de emprendimiento, más Sí. un trabajo de 40 horas semanales. Joder. Es que ese es el tema, por ejemplo, en el caso de, no sé, Juan, si tú tienes otro trabajo adicional a lo que tú estás haciendo en este minuto, pero, bueno, gracias a Dios. Bien por ti, Juan. Pero claro, en este caso, claro, yo también tengo un trabajo y es como que es normal que, o sea, estoy en ese trabajo porque también me da algo, me brinda algo Claro. no nada más económico, sino que también estoy aprendiendo y absorbiendo Claro. cosas de ahí para mi negocio y viceversa. Sí. O sea, es como una simbiosis. Y hay semanas en donde a lo mejor estaré muy enfocada en ese trabajo y no está mal. Y a veces hay como dos facetas en eso que acabas de mencionar. Está la parte de la culpabilidad de, ay, este tiempo se lo debería estar dando a mi Vaya, negocio, bla, bla, bla. Y luego está la segunda parte de, llega el fin de y quiero solamente estar. O sea,
y no, como lidiar con esa culpabilidad, porque en el fondo no es culpabilidad de descansar, es culpabilidad de que no estoy haciendo eso. Buah, es cambiar una creencia que creo que en la sociedad está súper arraigada, porque yo os diré que hace 10 años no podía sentarme en el sofá sin sentir culpa porque no estaba haciendo nada. Me sentaba en el sofá y era imposible estar 2 minutos sentada porque empezaba como esa run run mental, ¿no? De ¿y por qué estás aquí? Tendrías que hacer esto, acuérdate que tienes no sé cuántos pendientes, etcétera, etcétera. Y para mí fue pasar de ahí, eliminar esa creencia de no soy productiva si no estoy haciendo algo, a decir, soy productiva porque estoy descansando y necesito descansar. O sea, exacto, fue un trabajo, porque al final eso no lo haces en un día, pero poco a poco me iba sintiendo un poco más cómoda en esa situación de decir, bueno, pues esta mañana me la tomo completamente para mí, para descansar de alguna manera. Totalmente. Juan, en tu caso, ¿cómo fue que viviste en Valencia y dijiste que tuviste como esta vida mucho más ajetreada, que me siento muy identificada con eso de, o sea, salgo a las 7 de la mañana, trabajo, Sí. hago otras cosas, y llego a la casa a dormir, ni siquiera 8 horas y adelante. Y ojo, una temporada y me la disfruté, pero, o sea, no creo que lo repita. Total, total. Sí, era como que iba todo muy rápido. Vamos, todo a una velocidad que no había pausa. Y es que desde que empezaba el día hasta que acababa, había sido a 1000 por hora y no había habido tregua, no habías podido descansar ni un poco. Y encima, claro, como te venden también esta creencia también, ¿no? De que tienes que ser productivo a cada momento del día, que si tienes que escuchar un podcast mientras vas con el coche al trabajo o si coges el metro y vas también a no sé dónde, también tienes que estar, pues lo mismo, escuchando un podcast o haciendo lo que sea. Pues claro, tú quieres ahí productividad, 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 ¿no? Y no paras. Y eso, ese ajetreo de todos los días de no parar ni un poquito, la verdad que se hace bastante agotado. Totalmente. La clave de la productividad. Aquí ahora Voy dando pistas, voy dando pistas. dando pistas de tus servicios, por favor. Exacto, es saber cuánta energía tienes y cómo utilizarla mejor, la verdad. O sea, no tiene nada que ver con meterme un bloque de horas si estoy cansada, porque realmente ahí no voy a rendir nada. Es como entender cómo funciona tu cuerpo a nivel de energías, ¿no? Y hablamos de los cronotipos, la alondra, el búho, etcétera, ¿no? Y el colibrí que va cambiando de uno a otro, pero entender que, por ejemplo, yo por la mañana me levanto y tengo muchísima más energía que por la noche a las 9, pues me ayuda un montón. Y acorde a eso, poner mis horarios de trabajo y mis horarios, pues, más, por ejemplo, yo por la tarde entreno y luego cuando llego a casa ya no hago absolutamente nada, Muy bien. porque sé que ya a esas horas no puedo rendir nada. Entonces, Volvemos a lo mismo, autoconocimiento. exacto, el Tienes que autoconocimiento. autoconocerte para eso. Ya que hablaste un poquito de los servicios, quiero que entremos más en detalle de este negocio, esta idea que ustedes están desarrollando. Bueno, ya obviamente está mucho más avanzada como estaba al principio de que empezamos el Move Up, ciertamente. Y se nota, yo debo decir que se nota la maduración de cada persona al momento de que habla de su solución, al momento de que va también expresando en qué etapa está, que a veces uno no lo ve, uno cree que no, pero sí se nota, o al menos yo les puedo decir que sí se nota. ¿Qué me pueden comentar en específico de qué se trata y qué saca la gente de esto, ¿no? ¿Qué saca finalmente y cuál es tu propósito detrás de crear, en tu caso, Juan, la solución como coach para personas que estén específicamente en un punto de su vida muy puntual? Y bueno, pues Elena, tú nos cuentas ese lado más corporativo que me encanta. Pues sí, sobre todo por mi parte, pues vamos, ese propósito de ayudar a los demás, ¿no? Y sobre todo pues eso, de que saquen su máximo potencial, de que alcancen pues cualquier meta, cualquier objetivo que tengan y que se den cuenta que dentro de ellos mismos están las respuestas, que si se lo plantean, no necesitan ningún milagro ni ninguna cosa, fórmula mágica, sino que Ujú. haciéndose las preguntas adecuadas, pues te das cuenta de por dónde qué camino tomar y ganas mucha claridad. Y eso yo al principio de empezar aquí, por ejemplo, pues mi planteamiento eran pues eso, hacer sesiones 1 a 1
Y después de estar aquí y de todo lo que hemos estado viendo y demás, pues, y con ayuda de mi mentora, pues me di cuenta de que también estaría guay como tener un programa cerrado, ¿no? Claro, como De, de varias personas, dices tú. no, más bien un programa de 5, por ejemplo, 5 semanas, pues eso, 5 semanas Ujú, concretas en las que tú pasas de un punto A inicial ujú, a un punto B final, ¿no? Y eso pues al final es abrir el abanico y dar un resultado también más concreto para la persona, que creo que es algo también más beneficioso para quien vive ujú. ese proceso. Perfecto. Hay algo que tú mencionas justo de los milagros, no, tranquilo, de una, bueno, no sé si tiene y no que ver. Ella es una astróloga tremenda, que yo digo mi gurú, Ay, ella no estaría de qué acuerdo con bueno. eso si la llegara a conocer, toco madera. Pero ella menciona algo porque no es nada más el tema de astrología, sino que ella también trabaja mucho con la cábala, pero también con el DBT, con el mindfulness, etcétera. Y algo me quedó en estos días que vi que hizo como un ciclo de muchos podcasts, o sea, como que se dedicó a salir en muchos podcasts, cosa que es raro en ella. Y decía que el milagro está en ver las cosas de una manera diferente. Como tú dices, ¿no? Como las preguntas y el cuestionamiento que te haces. El milagro está en hacerte como esa pregunta diferente y ver la situación desde otra perspectiva. Eso es el milagro. Y de verdad que debo decir que hace días que escuché eso o sea, no es coña, me ha cambiado un montón, muchos temas que venía como, Me ¿sabes? parece Dándole muy, vuelta. muy en el clavo, ¿no? Sí. Como que para mí yo siempre he sido una persona muy preguntona. Tan Ujú. preguntona que me pregunto a mí, pero pregunto a los demás, ¿no? ¿Qué signo eres, Elena? Ya que estamos en la onda. Adivina. Géminis. No. No, Acuario. Acuario soy de luna, pero soy Ah, Capricornio de sol. Esto, bueno, para los hombre, pero entendidos. claro, es que se me fue, Para los claro, se me fue la entendidos. otra parte más estructurada a verlo. Claro, claro. Me Pa- engañaste. Te engañé, te engañé. Tengo las dos partes, o sea Sí, sí, que... sí. pero sí, me parece muy acertado por eso, porque yo siempre me he preguntado un montón, he intentado verlo desde la parte, desde la otra parte y no tanto de la mía. Ujú. Y referente a las corporativas, yo lo que veo que es exactamente el mismo proceso. O sea, que para mí también es autoconocimiento, porque la corporativa o la empresa como tal es un ente en sí mismo. Sí, total. ¿Vale? Y yo siempre recuerdo el momento que hice clic porque era como, vale, si yo me valido a través de los demás, siempre busco fuera de mí, pero cuando hago este proceso de introspección, busco dentro de mí. ¿Vale? La empresa que hace, busco fuera, busco los clientes, siempre me concentro en la parte de fuera. Pero ¿qué pasa con la parte de dentro? La producción, la ejecución, las operativas, la estrategia, ¿no? Ujú. Entonces fue como, ostras, párate a mirar la parte de dentro, igual que hacemos a nivel personal, la empresa lo mismo. Qué interesante esa Nos, analogía. claro, nos paramos a mirar la parte de dentro, ¿no? Y ponemos orden en la parte de dentro, que es ahí donde entro yo, precisamente, ¿no? A poner orden en ese caos y dar mucha más claridad a los líderes que están, pues bueno, que son los que tienen que llevar ese barco en marcha, por decir de alguna manera, ¿no? Claro. Y esto lo llevas directamente a lo mejor, o sea, esto pregunto, también puede aplicar a alguien que tenga la empresa o que a lo mejor tenga una startup pequeña y, o sea, esto aplica, Obviamente, no, o sea, no me voy a cerrar nunca a ayudar a alguien que de verdad necesite la ayuda. Si claro. yo veo que realmente puedo aportar algo, porque al final yo siempre me defino un poco como la solucionadora de problemas. Es un buen nombre. Sí, es como intento siempre ayudar, ¿no? Y solucionar un problema. Si veo que hay alguien que tiene una necesidad de poner orden, Mm, pues al final da igual, ¿no? Aunque yo en general trabaje más con empresa, pues también podría hacer la otra parte sin ningún tipo de problema, ¿no? O sea, ujú, que estamos para ayudar a todos, ¿no? Al final. totalmente. Sí, y yo creo que una de las cosas que a veces de lo que te estás planteando, volvemos un poco a lo mismo de lo que hemos visto pues en este programa del MUAP. O sea, finalmente uno, a ver, yo también he tenido experiencias cercanas con, bueno, con esto que les dije que tuve un emprendimiento fallido, que fue una gran lección, obviamente, porque no todas las lecciones son de éxito. Obvio, sí. Las grandes lecciones vienen también de las metidas de pata. De hecho, te diría las más. O sea, hay Las más más lecciones. potentes. Sí, las mejores, vamos. Sí, Sí. 100%, 100%. Pero justo en aras de eso, de a lo mejor también medir las expectativas que tenemos, así como tú dices un negocio, bueno, nosotros somos dueños de nuestro propio negocio, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que también a veces le ponemos y por ende nos ponemos a nosotros mismos sin antes darnos ese permiso de lo que hemos estado hablando, de ese autoconocimiento, de regular cómo nos sentimos en,
no sé, en términos de anímicos, de salud, o sea, también yo creo que una de las cosas que a veces uno peca es el tema de las expectativas que tienes incluso a nivel de tiempo, como bueno, yo debería haber logrado esto hace un año o esto debería pasar en X tiempo. Y justamente una de las cosas que hemos hablado, bueno, pues en este caso con el invitado anterior, era de que a lo mejor no se dan mala vida con el tiempo. O sea, es como que este proveedor se demora X tiempo, no pasa nada, porque yo quiero trabajar con esa persona. Exacto. O sea, como que darse también ese permiso. ¿Cómo han lidiado con esa exasperación de querer que las cosas también pasen ya, ¿no? O como decir, bueno, yo vine al MUBAP y mi expectativa es terminar y estar facturando 10K al mes. O sea, como que también cuáles son esas, cómo han regulado esas expectativas o si ha cambiado, ¿no? Esa primera idea que tuviste al empezar el MUBAP versus la que tienes ahora. Pues sí, sí, total. Yo creo que ha cambiado, en mi caso ha cambiado bastante desde el inicio hasta ahora, porque sí, no, nos ponemos muchas expectativas y sobre todo expectativas hacia afuera, ¿no? Sí. Que al final son cosas que no acabamos de controlar. Y claro, pues quieres enseguida tener ya clientes, estar ya facturando tanto, ¿no? Y claro, son cosas que te das cuenta cuando estás aquí que no llegan de la noche a la mañana, por desgracia, ¿no? Y claro, entonces ahí cambias un poco el chip, ¿no? Por lo menos en mi caso, y dices, vale, pues me voy a poner un poco unas expectativas que yo tenga más poder en ellas, ¿no? Ujú. Que pueda influenciar más. Entonces, pues me pongo, por ejemplo, las expectativas más en acciones que yo pueda hacer, que sí que me lleven a un poco hacia conseguir esas expectativas más externas y entonces me centro un poco más en eso, ¿no? En esas cosas, en esas acciones que yo puedo hacer día a día, que me Ujú. acerquen hacia esas metas. Y, y eso, vamos, y sobre todo, pues también ser realista y también tener en mente, ¿no? Que las cosas de palacio van despacio, ¿no? Que Qué buena. aprovechando ahí los refranes, ¿no? Que no todo se consigue así en golpe de clic y vamos, que es parte del proceso y también hay que disfrutar de ese camino, ¿no? Estoy súper de acuerdo con lo que dices, porque creo que muchos emprendedores es como voy a poner un post, me encanta, ha quedado súper bonito, lo voy a petar con este post. Siempre creemos que la vamos a petar con lo que Exacto. estamos Y luego, cric, cric, no pasó nada, ¿no? Correcto. Entonces yo siempre veo esto como una carrera de fondo. Pienso, vale, yo pongo un post, otro post, otro post, otro post, hablo con uno, hablo con otro, voy dejando esas pequeñas semillas Ujú. y después, en un año, 2 años, 5 años, va a salir algo, ¿no? Total. Entonces, para mí es como estar un poco segura, ¿no? Bueno, un poco no, estar segura del todo de decir, a la larga esto va a funcionar. Lo que pasa es que ahora no puedo pretender en el primer año que todo el mundo me conozca, que todo el mundo me asocie con productividad, con teletrabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Es como necesito ir poniendo las semillitas y dando los Sí. pasos. Y por eso os hablaba antes de esa visión de fondo, ¿no? Porque a mí me encanta hacer referencia todo el tiempo a esto. Yo hoy en día, en mi corto plazo, estoy haciendo acciones que estén alineadas con mi largo plazo. Ujú. Siempre. Eso es una máxima para mí, en mi Ujú. día a día, literalmente. Y yo creo que eso que estás diciendo ha sido algo que he aprendido también a reforzar. Nuevamente volvemos a lo mismo, o sea, gracias a que uno a lo mejor las cosas que no te salieron, ahí también hay un milagro, porque ahí aprendiste y viste las cosas de otra forma, de una manera diferente. Pero he aprendido a agarrarle más valor a eso. O sea, bueno, hoy tuve energía, como tú dijiste, hoy tuve energía a lo mejor de no hacer esto tan grande, sino que me enfoqué en una tarea chiquitita o que pareciera chiquitita, pero en verdad me aportó un montón. Perfecto. Hoy decidí darle más enfoque, no sé, en mi caso, en vez de la a no ponerse como, no creer ni minimizar el esfuerzo. Yo Exacto. creo que eso también. Antes de que de que vayamos sí me gustaría que dejaran algún consejo también de esta experiencia que vivieron en Guadalajara y bueno, de esta maravillosa sala que desde que la vimos. Alguien que le puedan dar a personas que nos estén escuchando que a veces también y crear veces que quieran, pero
viene todo esto, es el mismo proceso. Vienen estos miedos, viene esta parte oscura, o sea, igual, llega directamente si no es algo que tú te veas para toda la vida, pero siempre llega. ¿Qué consejo le darían a quieran atreverse a hacer ese algo distinto? En su caso también, se fueron a otro lado, vinieron, toda esa experiencia, ¿qué son esos consejos? ¿Qué le diría a esta persona? Para mí lo más importante es saber identificar qué te está pasando. Si tú no sabes identificar que estás teniendo miedo, no puedes ayudarte a ti mismo en realidad. Entonces, hay momentos que dices, ostras, y esta persona que ha venido puede ser una colaboración, pero puede quitarme el trabajo, ¿no? Puedes tú empezar a pensar. Y entonces es un discurso desde el miedo. Entonces, entender que yo a ese momento tengo miedo me ayuda a parar un segundo y decirme, Elena, vale, estás sintiendo miedo, pero ¿es real este miedo? ¿Ha pasado algo que te indique eso? Entonces, verlo desde la otra perspectiva, decir, bueno, voy a continuar con lo que tú decías antes, de centrarme en mí mismo, hacer todo lo que yo puedo hacer y no dejarme influenciar por lo de fuera, ¿no? Entonces, sí, identificar qué nos está pasando. Claro. Pues sí, muy buena. Yo, sin duda, lo que diría es que, que lo digo bastante también, la verdad, es el hecho de no quedarse con las ganas, ¿no? De hacer algo y probar y si te apetece, pues romper esa barrera del miedo, ¿no? Y lanzarse y pienso que es mejor probar, pero a lo mejor aunque después te lleves, ¿no? Eh, el zarpazo, ¿no? Por ejemplo, pero creo que es mejor que quedarse con las ganas, ¿no? Y sin duda, si alguien tiene ganas, pues eso, de probar, de emprender, de lo que sea, sobre todo le diría que empiece dando, que empiece con un espíritu de dar, totalmente altruista, vamos, y pienso que al final le llegará y recibirá. Así sea conocimiento, no necesariamente dar como gratuitamente, pero dar conocimiento. Claro, aportar valor, sí. Que le sea útil para la otra persona, ya con eso ya vale. Ya dejas tu píldora así. Pero Sí. vámonos por ahí. Para cerrar, quiero que Mm. acceder a este programa mientras empezar a trabajar y Ajá. cuando salen al viendo y qué clase de persona también es tú que le haría falta. Genial, pues a ver, a mí principalmente me pueden encontrar por LinkedIn, es donde estoy más activo, buscándome por mi nombre y apellido, Juan Vives Barba. Ahí me pueden encontrar en Instagram, buscándome como Juan Vives Coaching, todo junto. Y luego, pues sí, tengo el programa ya maquetado, ya la estructura de lo que serían las 5 semanas. Y sí, en breve quiero preparar la web, ponerme a preparar la web para lanzarlo y hacerlo público. Y creo que le vendrá súper bien a gente, sobre todo, que esté ahí en ese punto de que está en ese momento de que si sí, que si no, de que si me lanzo o no me lanzo, de un poco así estancado como que ¿qué hago con mi vida? Pues creo que les aportará bastante claridad para dar esos próximos pasos en su futuro. Exacto, total. Elena, ¿dónde te puedes conseguir? También, obviamente en LinkedIn, por mi nombre y apellido también, Elena Armero, y básicamente ahí pueden agendar una llamada para que veamos si puedo aportar algo a su empresa. La verdad, yo voy dirigida, tengo una metodología propia, voy dirigida a líderes, les voy a ayudar directamente a ellos y la idea es hacer una sesión, bueno, unas sesiones de diagnóstico donde yo puedo darme cuenta de qué necesitan específicamente, ponemos unos objetivos y a partir de ahí hacemos una formación muy, muy práctica, porque lo que yo quiero es que se lleven las cosas ya hechas, que no tengan que dedicarle más horas después de que nos reunamos, sino que yo te doy como la parte de la teoría, te doy las claves, las herramientas y además una documentación donde ya tienes todo hecho. Y al final, obviamente, pues un seguimiento donde podemos los meses posteriores ir trabajando y ir viendo si esas soluciones han sido aplicadas y cómo han sido aplicadas. Maravilloso.
Gracias a ti. Gracias a ti, Michelle. Ha estado muy guay. Repetiremos. Gracias. Chao. Gracias por escuchar este episodio de Pase por su casa. Recuerda que me puedes seguir en Instagram como @paseporsucasa. Además, puedes suscribirte a nuestro newsletter, en donde semanalmente vas a recibir un episodio, información y recomendaciones de autocuidado. Nos vemos en el próximo.